Seguimos siendo de bendición para muchas personas y seguimos en esto que es la palabra del Señor, como siempre. Hoy vamos a traer un tema que nos va a abrir mucho el entendimiento. Nos va a mostrar el Señor hoy acerca de el por qué existen tantos problemas dentro de las iglesias, aunque parezca algo increíble y mucha gente no crea que existen problemas. Sí los hay. Miren, el título de esta tarde es El espíritu de los profetas. Vamos a ver por qué existe tantos problemas entre las doctrinas, entre las denominaciones, y es precisamente eso. ¿Quién está dentro de los profetas? ¿Quién está hablando? Sabemos que se van a levantar falsos profetas, falsos maestros. Entonces hoy vamos a ver en la escritura el por qué la gente tiene que entender de una vez por todas que no se trata de estar contendiendo con esto, no se trata de estar viendo cuál doctrina es mejor, cuál ahora sí que tradición que ellos vienen acarreando por medio de su denominación, sino que esto se trata de obedecer al Señor Jesucristo, porque Él es el que nos ha hablado, Él es el que Él ha depositado el Espíritu en nosotros. Entonces nosotros tenemos que entender todo esto para no estar en esas contiendas que se mueven todo el tiempo acerca de que si la iglesia va a pasar la tribulación, acerca de que si es en el nombre de Jesús, acerca de que si la Trinidad, acerca de que si es solo Jesús, el Padre, el Hijo y su Santo Espíritu. Todas estas cosas que separan a la gente es por una simple y sencilla razón. Es por la falta de espíritu, es por la falta de Dios en ellos mismos. Sí, aunque la gente diga yo soy así y todos somos así, cada quien cree y cada quien piensa, bueno, eso es lo que creen los humanos. Nosotros tenemos que poner siempre la mirada en Cristo, y hoy en esta tarde vamos a ver en las Escrituras, que esto todo el tiempo ha estado aquí, no es nada nuevo, nada más que basado en los estudios de las personas, en sus teólogos, en sus escuelas, en su discipulado. Ellos enseñan otras cosas, no enseñan lo que está escrito. ¿Por qué? Por falta de espíritu en ellos. Vamos a ver hoy en esta tarde, vamos hasta 1 Corintios 12:1, y vamos a ver todo de parte de alguien que era, por supuesto, ya muy religioso. Era una persona que sabía que creía de Dios, y cuando tiene el encuentro con Dios, él es una persona nueva. Ya todo lo que él tenía lo ha dejado y Dios lo empieza a usar, y es ni más ni menos que el apóstol Pablo. Él es el que escribe todo esto, y vamos a ver todo lo que él dice en estas cartas a las iglesias para que nosotros vayamos saliendo ya de estar contendiendo, de estar diciendo que la salvación se pierde, que la salvación no se pierde. Tantas cosas que existen es porque no existe espíritu en los líderes, y cuando eso se enseña, las personas que están sentados empiezan a recibir eso, aunque no sea verdad o sea mentira, empieza a haber mucha confusión. Pero vamos a ver qué dice la Escritura en cuanto a todo esto, para acabar de una vez por todas con esto y movernos hacia adelante en la victoria. Dije 1 Corintios 12:1, dice aquí en el encabezado de la Biblia, dice dones espirituales. Y dice, no quiero, hermanos, que ignoréis acerca de los dones espirituales. Vamos viendo aquí que a alguien que no ha vuelto a nacer no se le va a exigir ningún don espiritual. ¿Estamos de acuerdo? ¿Por qué? Por lo que dice en el 2 y en el 3, dice, sabéis que cuando erais gentiles se os extraviaba llevándoos como se os lleva a ídolos mudos. En otras palabras, cuando uno no está en el Señor, cree lo que sea, se mueve para donde sea, está en donde sea, hace todo como se cree, como se piensa, como se imagina, porque no hay Dios. Entonces, aquí está el contraste para ir viendo nosotros antes y después. Dice en el 3, por tanto, os hago saber que nadie que hable, vean lo que dice aquí, por tanto os hago saber que nadie que hable por el Espíritu de Dios, o sea, alguien que sea de a de veras, que sea movido por el propio Dios, llama anatema a Jesús.
¿Qué quiere decir con eso? Bueno, que en sus predicaciones no va a blasfemar y va a decir una cosa por otra. Y va a confundir y va a traer a todos pensativos y nadie va a saber y ni él tampoco. Y diciendo él que él es de Dios y que los que están sentados también, pero la doctrina es del enemigo. Porque nada coincide con lo que está escrito. El desenvolvimiento de estos líderes, lo que ellos están enseñando, nada tiene que ver con la verdad de Dios. Por eso la doctrina de Jesús es basado en lo que está escrito, no en lo que nos han enseñado cuando éramos niños, cuando éramos, como dice aquí, gentiles. Es un ejemplo de cuando estábamos sin Dios, ¿no? Si lo podemos ver así. Es muy claro. Por tanto os hago saber que nadie que hable por el Espíritu de Dios, dice, llama anatema a Jesús. Entonces vemos nosotros aquí que hay claridad de aquellos que predican, guiados por Dios, por supuesto. Dice, y nadie puede llamar a Jesús Señor, sino por el Espíritu Santo. Entonces vemos aquí que es lo mismo. Nadie puede dar honra y gloria a Dios si no es por el propio Espíritu, porque Dios es el que muestra todo. El Señor, su Espíritu para eso se dio, para que uno esté de acuerdo en todo, absolutamente en todo lo que Él dice y todo lo que Él muestra. Y no andemos nosotros peleando, dudando con otros disquermanos, que va a ser así, que va a ser acá, que uno se queda, que uno se van, que no, usted lo hace mal, que usted lo hace bien. O sea, ustedes por ningún lugar van a ver todo esto. Lo que van a ver es que hay gente que no es de Dios. Esos son los que no tienen el Espíritu. Entonces, si usted es de Dios, usted no tiene por qué andar dudando de lo que usted ya cree. Si es que Dios pues se lo enseñó, basado en la Escritura, para empezar. Entonces esto es muy fácil. Por eso, vean lo que dice. Ahora bien, dice él, hay diversidad de dones, pero el Espíritu es el mismo. Dice, hay diversidad de ministerios, pero el Señor es el mismo. Hay diversidad de operaciones, pero Dios que hace todas las cosas en todos es el mismo. Entonces vemos que hay diferente, ahora sí que variedad en los ministerios de Dios, pero tiene que ser siempre Dios el que hace todo. Y cuando Dios hace todo, todo está de acuerdo a lo que está escrito. Porque en el día del juicio, basado en esto, es que vamos a dar cuentas, no en otras cosas. Y Dios no va a sacar cosas que no están escritas, porque Él sabe que no están escritas, y nadie las oyó, y nadie las vio. Entonces entendamos y no nos hagamos bolas. Dice claramente, ¿no? Es Él mismo. Dice, pero a cada uno se les ha dado la manifestación del Espíritu para provecho. Entonces, ¿qué provecho están sacando cuando están todo el tiempo contradiciendo una cosa con la otra? Porque hay gente que cree de diferentes maneras a través de su vida cristiana. Cuando se acercan al Señor por primera vez, creyeron de una vez. Cuando ya van creciendo, creen de otra vez, y de otra diferente manera. Y ahí se la llevan y van en un proceso, pero creyendo diferentes doctrinas. ¿Cómo está eso? Vemos aquí todo esto muy claro, dice, porque a este es dada por el Espíritu, vean lo que dice aquí, palabra de sabiduría. A otro, palabra de ciencia, según el mismo Espíritu. A otro, fe, dice, por el mismo Espíritu. Y a otro, dones de sanidad por el mismo Espíritu. Vemos exactamente lo que acabamos de leer. Por el mismo Dios se hace todo. Dice, a otro el hacer milagros, a otro profecía, a otro discernimiento de espíritus, a otro diversos géneros de lenguas, dice así, a otro interpretación de lenguas, pero todas estas cosas las hace uno y el mismo Espíritu. Dice, repartiendo a cada uno en particular como Él quiere. Vean. Dice, porque así como el cuerpo es uno y tiene muchos miembros, pero todos los miembros del cuerpo, siendo muchos, son solo un cuerpo, así también Cristo. Entonces hay una sola iglesia con una sola doctrina. Usted no crea que unos creen de una manera, otros de otra, y al final Dios los purifica y se los lleva a todos para arriba. En ningún lugar dice eso. Nosotros somos llamados a santificación, a santidad, y somos lavados por medio de la misma palabra. No hay otra cosa en la que nosotros nos podamos lavar. El que las personas tengan diferentes doctrinas, eso tenemos que ver de dónde está saliendo, porque no viene de aquí. Si no viene de aquí es un anatema, es una maldición, es una herejía. No importa la tradición, no importa cuándo la hayan comenzado, no importa quién sea el apóstol, no importa quién haya iniciado todas esas cosas, si no son de acuerdo a esto, están mal.
así de sencilla. Entonces por eso dice eso, porque así como el cuerpo es uno y tiene muchos miembros, pero todos los miembros del cuerpo, siendo muchos, son un solo cuerpo, así también Cristo. Entonces quiere decir que este cuerpo es solamente uno el que está aquí en la tierra. Un cuerpo de creyentes que han sabido someterse bajo la poderosa mano de Dios. No están sirviéndole a los hombres como antes. Estamos bajo el poder de Dios, por eso nos consideramos, tal y como dice aquí, un solo cuerpo. Así también Cristo, porque Jesús no vino a enredar a nadie. No vino a unos decirles una cosa y a otros esconderles otra cosa y a otros mostrarles otra cosa y a otros decirles otra cosa y a traerlos todos. No. Dice en el 13, oigan y pongan atención, porque por un solo espíritu fuimos todos ¿qué? Bautizados. Aquí es donde quiero que vean ya también otra señal más de que si usted ha sido bautizado en la muerte de Cristo, usted ha vuelto a nacer. Usted va de la mano de Dios. Si usted no ha vuelto a nacer, pues entonces por eso anda usted en diferentes doctrinas, en diferentes iglesias. Un día cree así, otro día cree acá, un día no sabe nada, un día ya sabe mucho, un día piensa que ya sabe. Y es un solo enredo. Pero entienda usted lo que está escrito. Por eso es que nosotros al darnos cuenta de lo que está escrito, tenemos que recapacitar. No hacernos como los que ya sabemos y no sabemos nada. Claramente dice, lo repito, porque por un solo espíritu fuimos todos bautizados. ¿Sí? Siempre se habla de uno, un solo espíritu, un solo Dios y todas estas cosas. Dice, aquí pone el ejemplo de las personas, sean judíos o griegos, sean esclavos o sean libres. Dice, y a todos se nos dio de beber de un mismo espíritu. Si se nos dio de beber de un mismo espíritu, ¿por qué estamos creyendo diferente todos? Porque unos dicen, no, la salvación se pierde, otros, no, no se pierde, otros, no, que la gran tribulación, otros, no, que nos quedamos, otros, no, que nos vamos, no, que así no se bautiza, no, que usted lo hace mal, no, que usted lo hace bien, no, que así no es, y la Trinidad, y que solo, o sea, es solo un solo enredo por todos lados. Pero, ¿estará de acuerdo el Señor en que andemos así? Yo creo que no, porque eso lo vemos por todos lados, el enredo de las personas llamadas iglesias, cristianos, hermanos y hermanas, líderes, pastores, un solo enredo. Entonces dice aquí que a todos se nos dio de beber de un mismo espíritu. ¿Será que Dios está mintiendo? Porque si es un mismo espíritu, tenemos todos la mente de Cristo, entiendan. Usted no va a dar cuentas de su doctrina. Usted va a dar cuentas supuestamente de lo que Dios le está enseñando, y yo también, de lo que estamos recibiendo de Él. Esto es bien fácil de entender. Olvídese de todo, olvídese de los hombres, olvídese de tantas cosas que están haciendo por ahí donde usted está y dedíquese a ver qué es lo que quiere Dios. Esto está tremendo, esto está muy fácil. Miren, en Romanos 6:4, para que usted vea todo lo que está conforme a la verdad del Señor Jesucristo. Romanos 6:4 dice, porque somos sepultados. Aquí está la muerte y el nuevo nacimiento de los cristianos. Porque somos sepultados, dice Pablo, juntamente con Él para muerte por el bautismo. ¿Le ha pasado eso a usted? Dice, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, esa es una gran realidad, ¿cierto? Está sentado a la diestra. Ahora, ¿qué ha pasado con usted? Aquí dice, así también nosotros andemos en vida nueva. Usted tiene que olvidarse de todos esos enredos y pedirle guía a Dios en su vida personal. Orar por su pastor, orar por la iglesia entera. Porque si no es conforme a la escritura, algo está pasando y eso no está bien. Esto es muy fácil cuando nosotros prestamos el corazón y siempre vivimos sometidos bajo la poderosa mano de Dios. No vivimos contendiendo, no vivimos de tercos, no. Vivimos diciéndole al Señor que se haga su voluntad en nuestra vida, en todos los aspectos. Vamos a meternos más a fondo a esto. Y vámonos otra vez hasta 1 Corintios 14:1, que es donde vamos a leer todo ese capítulo. ¿Sí? 1 Corintios 14:1 dice en el encabezado,
el hablar en lenguas. Bueno, eso viene incluido aquí, pero le voy a leer todo esto y lo vamos a ver porque tiene que ver con todos los aspectos de las iglesias. Toda la gente que está hablando en lenguas, todo lo que está aconteciendo adentro. Aquí está el gran ejemplo. Y Pablo va a decir qué está bien y qué no está bien y cómo se debe de hacer. Pero leo esto y lo quiero que lo entendamos bien porque tiene que ver con el espíritu que se está moviendo adentro. Si es de mentira o si es de verdad. Y si es de verdad tiene una forma de ser, y si es de mentira, por supuesto, tiene otra forma de ser también. Vean lo que dice aquí, 1 Corintios 4:1. Como número 1, dice ahí, seguir el amor. ¿Sí? Seguir el amor. Ahora, nosotros sabemos que cuando se habla de amor de Dios, no es el amor que nosotros tenemos con personas. Puede ser muy parecido, pero en realidad son las escrituras otra vez. Es el carácter que nos va a cambiar. El conocer las escrituras, el conocer a Dios. Entonces, seguir el amor es seguir a Dios. ¿Sí? Para que usted ya vaya viendo por dónde va esto. Cuando nosotros nos dejamos mover por Dios en el Espíritu, nos olvidamos del mundo y de nosotros y vemos y abrimos el corazón para recibir lo espiritual y tratar de ser movidos espiritualmente, dejar todo, olvidarnos de todo, estar de acuerdo a lo que el Señor va a mostrar. Por eso el consejo aquí como número 1 es seguir el amor. Ahora alguien dirá, pero ¿cómo está eso? ¿Cómo está eso de seguir el amor? Bueno, tenemos diario que ver Biblia, porque de otra manera la mente nuestra, aunque estemos en el Espíritu muchas veces, podríamos decir lo que es muy traicionera y empieza a poner cosas que no son. Tenemos que tener mucho cuidado. Miren lo que dice Gálatas 5:5. Gálatas 5:5 está afirmando Pablo de que estemos firmes en la libertad. Una vez que recibimos al Señor tenemos cierta libertad. Y es una libertad del propio Dios en nuestras vidas. Pero vamos a ver esto que tiene que ver con lo que estoy hablando. Gálatas 5:5 dice, pues nosotros por el Espíritu, dice, aguardamos por la fe la esperanza de la justicia. O sea que nosotros movidos en el Espíritu, vamos creyendo en algo que es nuestra salvación por medio de lo que vamos moviéndonos. O sea, aunque ya sepamos, aunque ya hayamos recibido, dice aquí claramente, por el Espíritu guardamos por la fe la esperanza de la justicia. En otras palabras, nosotros no hemos visto la salvación, pero la vamos a ver. Y nosotros estamos guardando esa esperanza porque eso viene, no está bien y lo tenemos que ver, tenemos que guardarla para poderla recibir y verla y tenerla. Dice claramente, ¿no? Pues nosotros por el Espíritu aguardamos por la fe la esperanza de la justicia. Y aquí queda más claro en el 6, dice, porque en Cristo Jesús ni la circuncisión vale algo, ni la incircuncisión, sino que la fe que obra por el amor. Por eso lo que dice él, seguir el amor, es con lo que empezamos y con lo que acabamos en la vida cristiana. Dice claramente, se lo repito, porque en Cristo Jesús ni la circuncisión vale algo, ni la incircuncisión. Las señales entre hombres que se hacían antes, estamos hablando de esto, de la circuncisión, ya no tiene ningún efecto. Igual ahorita cualquier cosa que usted crea que es para agradar a Dios, ya no tiene ningún efecto. El efecto aquí es vivir por fe, recibir al Señor. Por eso dice aquí que es algo que trabaja claramente, sino la fe que obra por el amor. O sea, Dios en él, cuando vivimos en fe, vivimos conociendo a Dios, vivimos saliendo de la ignorancia, vivimos en el conocimiento del Señor. Entonces ese es el amor que se mueve y se tiene que mover en todos los verdaderos creyentes. Amén. Por eso volvamos aquí a 1 Corintios 14:1, dice, seguir el amor y procurar los dones espirituales, pero sobre todo que profetices. Vean y pongan atención aquí. No se está dirigiendo a líderes, a los pastores, se está dirigiendo a todos en general. ¿Por qué en general a todos? Porque todos tienen que hablar de Dios.
Todos tienen que ir siendo movidos y parecerse a Jesús, sin importar si usted es un joven, la edad que usted tenga. Usted tiene que hablarle a las personas de Jesús, de la salvación, del infierno, de todo. Todo lo que Dios le va a poner, usted lo tiene que hablar. Entonces, por eso el énfasis es aquí, el profetizar. Ahora, estamos de acuerdo que hay falsos profetas, pero por eso estamos viendo esto. Porque Él se está dirigiendo a iglesias verdaderas, convertidos, así como hoy en día. Dice, porque el que habla en lenguas, oigan, no habla a los hombres, sino a Dios, pues nadie le entiende, aunque por el Espíritu habla misterios. Entonces, aquí tenemos que hacer una línea de división. Cuando la gente ve a alguien hablando en lenguas y dice, wow, está la unción del Señor aquí. Wow, el pastor, míralo hablando en lenguas. Bueno, entienda usted cómo y para qué son. ¿Sí? Vamos a seguir leyendo para poder separar las dos cosas. ¿Y cuál es lo más importante de acuerdo a la Escritura? Claramente dice, porque el que habla en lenguas no habla a los hombres. Entonces, si estamos hablando todos este tipo de lenguas y la gente está sentada, pues no está pasando nada. Porque de acuerdo a lo que pasa aquí, la persona está hablando con Dios, pero nadie le entiende, aunque por el Espíritu hable misterios. ¿De acuerdo en eso? Dice, pero el que profetiza habla a los hombres para edificación, exhortación y consolación. Aquí es donde ya quiero que ustedes vean esto de aquellos que solamente están haciendo un tipo de show o espectáculo. Porque a mí una vez una persona me dijo que ahí donde ella se congregaba, les estaban enseñando cómo hablar lenguas. Oiga eso. Para que los demás vieran y pensaran que estaban ungidos y que todos eran profetas. Literalmente ella me dijo a mí, ahí nos enseñan cómo hablar lenguas. O sea, ¿de qué estamos hablando aquí? Esto no es de hombres. Ningún hombre, dice la Escritura, que tuvo la intención de salvar a otro por medio del Evangelio. Las intenciones siempre han sido de Dios y su Espíritu. Por eso entienda usted que no es así. No es como mucha gente se lo imagina. Todo está en orden aquí. Por eso vean que el que profetiza habla a los hombres. Y aquí vemos ya cómo la gente va a cambiar. Dice aquí para edificación, exhortación y consolación. 3 cosas con las que siempre nosotros andamos muchas veces y ocupamos el alimento espiritual. Ocupamos que Dios nos vaya edificando, nos vaya exhortando y nos vaya consolando en nuestras vidas. No ocupamos estar viendo espectáculos. Entienda que de eso, aunque usted sienta gusto y piense que eso es de Dios y todo, posiblemente lo es, pero vea qué es lo que usted ocupa. ¿Sí? ¿Qué es lo que usted ocupa? ¿Y qué es lo que dice, por supuesto, la Escritura? Dice, el que habla en lengua extraña, a sí mismo se edifica. ¿Ha oído que a veces se levantan y empiezan a hablar? Ya sean mujeres o hombres. Bueno, entienda usted lo que está escrito. Esa persona se está edificando. Dice enseguida, pero el que profetiza edifica a la iglesia. Edifica a la iglesia. Ahí están los jóvenes, los adultos, los viejos, todos ahí están. Entonces están edificando porque está profetizando a alguien, está predicando la verdad. Él está en el Espíritu, Dios lo está usando. No para decir tantas cosas, tantas palabras extrañas que nadie entiende. Aunque se oiga que sea de Dios, y es de Dios, pero no, el efecto aquí no es estar oyendo tanto las lenguas, a menos de que ahorita vamos a ver cómo es esto. Miren, dice en el 5, así que quisiera que todos vosotros hablaseis en lenguas, dice Pablo. Tiene una coma y dice, pero más que profeticéis. Dice, porque mayor es el que profetiza que el que habla en lenguas. ¿Ya vio ahora sí por qué? No por el grado más grande y usted sea más y el otro sea menos. No, es que conviene que la gente conozca a Dios por unas palabras sencillas. ¿Sí? Eso es lo que se refiere la Escritura aquí. Dice, lo repito, así que quisiera que todos vosotros habláis en lenguas, pero más que profeticéis. Dice, porque mayor es el que profetiza que el que habla en lenguas. Dice, a no ser que las interprete para que la iglesia reciba edificación. O sea que es lo mismo, pero una cosa la entiendes y otra cosa no la entiendes. Por eso se necesita el intérprete.
Amén. Dice, ahora pues hermanos, oigan bien lo que él les va a decir. Si yo voy a vosotros hablando en lenguas, pregunta, ¿qué os aprovechará si no os hablaré con revelación? O sea que si se oyen las lenguas pero nadie las interpreta, pues se quedan como si nada. Dice, si no os hablaré con revelación o con ciencia o con profecía o con doctrina, vean lo que dicen. Dice, ciertamente las cosas, vean el ejemplo que va a poner aquí. Ciertamente las cosas inanimadas, una cosa inanimada es aquello que no tiene vida, pero hace un sonido. Y él lo va a explicar de una manera muy simbólica para que ustedes vean que el estar escuchando a Dios es estarnos preparando hacia el final. Es estar conociendo y siendo transformados siempre por la voz que oímos de Él. Vean este ejemplo y aprendan de esto. Dice Pablo en el 7, ciertamente las cosas inanimadas que producen sonidos como la flauta o la cítara. Dice, si no dieren distensión de voces, pregunta él, ¿cómo se sabrá lo que toca con la flauta o con la cítara? O la cítara. Dice el 8, y si la trompeta diere sonido incierto, vean esta parte. Si la trompeta diere sonido incierto, o sea que no se sepa qué dice, porque antes se levantaban a sonido de trompeta, a pelear, a defender, a prepararse, a hacer todo tipo de acción. Pregunta, ¿quién se preparará para la batalla? Entonces, escucha esto, que si tú no estás recibiendo la edificación en donde tú estás, no te estás preparando ni sabes nada. Por eso es que siempre estamos contendiendo con todas las doctrinas del mundo, habidas y por haber. Pentecostales, solo Jesús, bautistas, ustedes imagínense, hasta católicos, todos peleando por lo mismo y nadie tiene la razón. ¿Por qué? Porque es que no estamos recibiendo la verdad, estamos humanamente contendiendo, estamos viendo como si estuviéramos en la carne, ¿sí? Esto es diferente porque ya todo está escrito, todo está bien fácil aquí. Repito el 8, y si la trompeta diere sonido incierto, ¿quién se preparará para la batalla? Dicen. Así también vosotros, si por la lengua no dieres palabra bien comprensible, ¿se fijan? ¿Se fijan que esto no es para cualquier persona? No es para cualquiera que le encante el evangelio pero no tiene espíritu. No es para cualquiera que ve y se prepara pero no tiene espíritu. No es para aquel que le encanta alabar, cantar y danzar y hasta predicar, pero no tiene espíritu. No es para ellos. ¿No? Por eso dice aquí, así también vosotros, si por la lengua no dieres palabra bien comprensible, ¿cómo se entenderá lo que decís? Dice, porque hablares al aire. Y no nomás se refiere a las lenguas, se refiere cuando las personas están sin el Espíritu Santo y están predicando y tienen años como predicadores, como pastores, o las mujeres también que les encanta hablar, predicar, son pastoras. Entonces todo esto está aquí porque esto no es nuestro, esto es de Dios. Usted no tuerza las escrituras porque son para perdición de usted mismo. Sí, tenga mucho cuidado y todo tiene que estar de acuerdo a esto. Ahorita vamos a ver por qué. Dice, tantas clases de idiomas, ven este ejemplo, tantas clases de idiomas hay seguramente en el mundo y ninguno de ellos carece de significado. O sea que cualquier idioma que esté allá afuera, por muy raro y del país que sea, tiene un significado. Pero se tiene que interpretar, se tiene que conocer, se tiene que saber para poder entender. Ese es el ejemplo ahí. Dice, pero si yo ignoro el valor de las palabras, seré como extranjero para el que habla, y el que me habla será como extranjero para mí. O sea que no se conocen. Por eso cuando nosotros ignoramos lo que Dios dice, estamos todavía fuera de la voluntad de Dios. A ningún cielo vamos. No somos libres, no hemos vuelto a nacer, no sabemos nada. Por eso claramente dice, apartados de mí, hacedores de maldad, nunca os conocí. No hubo comunión, no hubo contacto, no hubo nada entre las personas y el propio Dios. Pero cuando se den cuenta, ya va a ser muy tarde. Pero mientras están aquí, están peleando, están de tercos, están de tercas, que en mi doctrina, que en mi iglesia, mi denominación, que así creemos, que así pensamos.
hasta lo ponen en las iglesias al entrar, esto es lo que creemos, en el internet, en las páginas, esto es lo que creemos. ¿Por qué ponen eso? ¿Por qué ponen eso? No tienen que poner nada, tienen que tener la mente de Cristo y se acabó. Esto es bien sencillo, entiendan. Por eso vean lo que dice. Lo repito, pero si yo ignoro el valor de las palabras, ¿cuáles palabras? Pues todo lo que Dios te va a anunciar. Dice claramente: seré como extranjero para el que habla, y el que habla será como extranjero para mí. Entonces no se conocen ni saben nada. Pero eso sí, para contender son número uno. Le sacan y le sacan a uno Biblia y le ponen y le dicen que aquí, que allá, y le muestran a uno todo, pero todo está mal. Entiendan, eso no somos llamados nosotros a eso. Dice: así también vosotros, pues que anheláis dones espirituales, dice, procurar abundar en ellos. Oigan lo que dice: para edificación de la iglesia. Hoy en día a muchos líderes lo que menos les importa es la iglesia. ¿Sí? Honestamente se los digo. Entonces entendamos nosotros cómo tenemos que movernos. Dice aquí, gloria al Señor, dice: por lo cual el que habla en lenguas extrañas pida en oración poder interpretarla. Nada de malo en que hable usted lenguas, pero vea los requisitos. No se levante el cuello y diga: ahorita voy a empezar y me van a oír todos y voy a gritar y me voy hasta levantar, porque eso es lo que hacen. Empiezan a caminar y corren de un lugar a otro y están parados, están en la esquina y están grite y griten. Bueno, vea lo que está escrito, ¿sí? Vea lo que está escrito, porque como todas las cosas tenemos que poner atención a esto también. Dice: porque si yo oro en lengua desconocida, mi espíritu ora. O sea que sí son de Dios y todo, ¿sí? Porque está el espíritu orando. Dice: pero mi entendimiento queda sin fruto. Por eso muchas veces no nos explicamos qué pasa con la hermana, con el hermano, con el pastor mismo, que se pone tremendo a hablar en lenguas y sigue cada vez peor la persona espiritualmente. No crece, no sabe nada, tiene una conducta muy rara, muy diferente, tiene un carácter que se le salen palabras que no debería decir, tiene todo tipo de falla. Pero es que no hay entendimiento, no tienen frutos. ¿Se fijan? Tenemos que conocer todo esto, por eso está escrito. Hay gente que no le importa, dice: yo hablo y digo, y bueno, está bien, pero entiende el orden, ¿sí? Entiendan. Dice el 15: que pues oraré con el espíritu, pero oraré también con el entendimiento. Cantaré en el espíritu, pero cantaré también con el entendimiento. Dice: porque si bendices solo con el espíritu, el que ocupa el lugar de simple oyente, ¿cómo dará el amén a tu acción de gracias? Pues no sabe lo que has dicho. Fíjate. Entonces aquí podemos ver nosotros cuando llevamos gente nueva a la iglesia y ellos no conocen ni saben nada, pero sí los ven hablando lenguas y están en desorden, no están en orden, ¿sí? Porque si fuera en orden, pues no estuviera escrito esto. Dijera: no, pues todo está de acuerdo a lo que debe de ser. Pero veamos bien aquí. Dice Pablo en el 17: porque tú a la verdad bien das gracias, pero el otro no es edificado, ¿sí? Entonces no es así. Dice el 18: doy gracias a Dios que hablo en lenguas más que todos vosotros, les dice el mismo apóstol a todos ahí. Bueno, pero vean lo que él va a decir acá en el 19: pero en la iglesia prefiero hablar 5 palabras con mi entendimiento para enseñar también a otros. ¿Ya vieron de qué se trata ahora sí? ¿Ya vieron de qué se trata la vida cristiana dentro de las iglesias? No de estar dando espectáculos ni diciendo: mira, ahorita me van a ver todos estos. No me conocen, pero me voy a soltar en las lenguas. A media oración, a media alabanza, a media predicación voy a empezar a gritar. No se trata de eso. Entiende que todo es de acuerdo a lo que el Espíritu te da y a lo que está escrito. Él mismo dice que él prefiere hablar 5 palabras con un entendimiento para enseñar también a otros. Porque ese fue el llamado. Él iba a hacer que las personas volvieran a ver, los ciegos vieran y los cojos pudieran andar y liberar a los cautivos. Por medio de las palabras que él dice de entendimiento es que va a pasar eso. Si Pablo en todas las iglesias llegara hablando lenguas, no pasaba nada, nunca pasaba nada, a menos que hubiera un intérprete.
para revelar el misterio del cual él está hablando. Pero entiendan que mucha gente malinterpreta todo esto y lo agarra equivocadamente. Dice en el 20, perdón, ahí en el mismo, en el 19, lo repito, pero en la iglesia prefiero hablar 5 palabras con mi entendimiento para enseñar también a otros, que 10,000 palabras en lengua desconocida. Vean cómo él se humilla y se duele por los demás y quiere que sepan de Dios. ¿Qué es lo que está pasando con nosotros? ¿Será que hay soberbia? Puede ser. ¿Será que no han vuelto a nacer algunos? También. ¿Será que tienen espíritus que no son el de Dios? También. Entonces veamos, o simplemente estamos desobedientes haciendo lo que queramos. ¿Cuál es? Porque el ejemplo aquí está. Dice el 20, hermanos, no seáis niños en el modo de pensar. Y ese es el problema, por eso es que estamos leyendo, porque estos espíritus operan en mucha gente. Porque la gente ya tiene años y son cada vez más sentimentales. Porque la iglesia es cada vez más sentimental en cuanto a las cosas que se les enseña y se les habla. Están cada vez más débiles y como unos bebés. No soportan nada, se levantan y se van a la cocina, no pueden oír la verdad, no les gusta, cierran los ojos, algunos se ríen, algunos se enojan, algunos se van, algunos no regresan. Son como niños. Pero es que no han entendido de qué se trata esto. No se trata de humanismo, se trata de ser transformados por el poder de Dios. Sí, porque es que si no somos transformados no servimos para nada. No podemos hablar de un Dios santo, puro, salvador, redentor. Todo es para nosotros, porque estamos desde un principio muy sentimentales. ¿Sí? No soportamos nada. Vamos a ver estos ejemplos aquí. Pablo les dice, hermanos, no seáis niños en el modo de pensar. ¿Sí? Oigan lo que dice él. Que no hay que ser niños en el modo de pensar. Vamos a ver estos ejemplos. Voy a poner 4 ejemplos que están relacionados a las iglesias y al sentimentalismo que tienen muchos en las iglesias y en qué afecta en su vida cristiana. El primero es en 1 Corintios 3:1. Dice Pablo, de manera que yo, hermanos, no puedo hablarlos como espirituales, sino como a carnales, como a niños en Cristo. Entonces vamos a ver la primera señal, el primer rechazo a Dios de no recibir misterio ni nada porque están en la carne todavía. Él mismo lo está diciendo. Todo lo que dice Pablo son las palabras de Dios. No crean ustedes que Jesús pensó de una manera y Pablo de otra. Todo esto es mostrado por el Espíritu de Dios. Es Dios hablando. ¿Sí? Y luego dice también en Efesios 4:14, sí, es que esto está tremendo, por eso es que la gente muchas veces sirve hasta de tropiezo para otras personas, en las mentadas iglesias, por todo el sentimentalismo, yo ya no regreso, yo ya no voy, mira esto, es que están como niños, esa es la verdad. Efesios 4:14, dice aquí, él está hablando de la unidad en el Espíritu, y les dice a la iglesia, les dice para que ya no seamos niños, él se pone ahí, para que no sientan mal. Para que ya no seamos niños, dice fluctuantes. Ahora la palabra fluctuante quiere decir movido de lugar a lugar. Por eso dice llevados por doquiera de todo viento de doctrina. Ahí está, lo que les vengo hablando desde el principio. Cómo se bautiza, nos quedamos o nos vamos, se pierde la salva. Todo eso es para aquellos que caminan casi lo puedo decir así, sin el Espíritu. Lo tengo que decir así, porque es que alguien que no sabe nada está sin Espíritu. Un día cree así, depende de lo que él vea, depende de lo que le digan, depende de lo que le enseñen, no lo que Dios le muestre. ¿Se fijan? Entonces vemos aquí el consejo para no ser llevados por doquiera de todo viento de doctrina, dice. Vean esas doctrinas, por estratagema de hombres, dice que para engañar emplean con astucia las artimañas del error. O sea que puras trampas una tras de otra y van ellos ahí actuando de una manera rara, pero los van envolviendo en puras mentiras como el mismo Satanás.
Por eso es que uno no puede ser un niño ya. No podemos nosotros ser como niños, entiendan. Todo esto es para que ustedes se vayan afirmando en el Señor y le vayan dando las gracias a Él y no se enoje por lo que está oyendo. Olvídese de usted mismo, de su sentimentalismo y busque del Señor de una manera con un celo tremendo, ¿sí? Cele al Señor, cele la palabra, cele todas las cosas de Él, que esa es la salvación que usted debe de tener. Ya lo que dice Hebreos 5:11. Hebreos 5:11. Dice aquí, acerca de esto tenemos mucho que decir y difícil de explicar. Ahora, claramente está diciendo que existe mucho que hablar acerca de las cosas, pero es difícil de explicar porque la gente no lo cree y no lo entiende. Vamos a ver de qué está hablando. Dice, por cuanto os habéis hecho tardos para oír, o sea, perezosos. Hay gente también así, ya lo hablamos una vez. Entonces hay gente de todo. A usted no le conviene ni ser un niño ni ser un perezoso espiritual, porque lo que va a hacer es que se va a quedar, poco a poco se va a ir enfriando, y es más fácil que lo cambien y lo enreden a una mentira que a la misma verdad de Dios, en ese carácter y en ese parecer que usted tiene. Por eso aquí están los consejos. Dice él aquí, porque debiendo ser ya maestros después de tanto tiempo, ¿sí? Porque hay gente que tiene años en esto, ¿sí? Tenéis necesidad de que se os vuelva a enseñar cuáles son los primeros rudimentos de las palabras de Dios. O sea que se le repite lo mismo. Cristo murió por ti, Él te salvó, con su sangre preciosa. Todo el tiempo te están diciendo eso y te lo están repitiendo como que no supieras o como que no lo pudieras retener o como no lo pudieras creer más bien. Por eso está escrito esto. Esos son los rudimentos primeros de Cristo, ¿sí? Los rudimentos de las palabras de Dios. Dice, habéis llegado a ser tales que tenéis necesidad de leche y no de alimento sólido. Siempre están en las mismas cosas y no salen de ahí, ¿sí? Y todo aquel que participa de la leche, vean el resultado, es inexperto en la palabra de justicia porque es niño. Entonces no sabe nada, no sabe si se queda, no sabe si se va, no sabe si es bautizado así, no sabe si el Espíritu mora en él, no sabe nada. No tiene experiencia, no sabe nada en cuanto a las palabras de Dios. Vean el efecto de uno dejarse y no buscar de Dios nunca la manera bíblica, la manera escrita. Otra vez, vean el ejemplo de Pablo aquí en 1 Corintios 13:11. Él mismo va a hablar por él mismo, pero él trae a memoria cuando él era un niño. Y él mismo pone ese ejemplo para que la iglesia vea que hay que ir siendo transformados, hay que dejar las cosas. Dice en 1 Corintios 13:11, cuando yo era niño, hablaba como un niño, pensaba como un niño, jugaba como un niño. Y luego tiene una coma y dice, mas cuando ya fui hombre, dejé lo que era de niño. Entonces hay mucha gente que sigue en la iglesia y andan jugando, andan pensando y andan ellos como niños todo el tiempo. Cuando supuestamente se llenan la boca diciendo que tienen años en el evangelio, que ellos conocen de Dios, que ellos eran líderes en el grupo de caballeros, en el grupo de damas, y que yo era el que aquí, que yo era el que aquí. Bueno, ¿y dónde están tus frutos? Yo me he encontrado gente, se los digo delante de Dios, que hablan con las palabras que ni los incrédulos hablan así. Y de repente me dicen, ya cuando empezamos a platicar más de Dios, o es que yo era el líder de los varones allá en mi país. Le digo, de la manera que usted se está desenvolviendo, eso usted está fallando. Y empezamos a hablar, pero yo me quedo sorprendido cuánta gente ha andado caminando, metido en las cosas de Dios, y después andan como los más impíos. Eso es muy triste, se los digo honestamente desde mi corazón, y me da tristeza. Siento feo ver a las personas yo así. Entonces entendamos que todo esto nos tiene que ir moviendo hacia enfrente. Miren, vamos a seguir leyendo acá donde nos quedamos.
En 1 Corintios 14:20, claramente dice eso, ¿no? Hermano, no seas niños en el modo de pensar, porque es que es una realidad. Usted tiene que ver eso, entenderlo. Dice, sino ser niños en la malicia, o sea, alejados de toda maldad, inocentes a las cosas malas, ¿me entienden? Dice, pero maduros en el modo de pensar. O sea, aunque nosotros ya conozcamos, ya hayamos estado, nosotros tenemos que ir siendo transformados, entiendan. Por eso los espíritus de los profetas, ¿qué nos están enseñando en las iglesias? ¿Quién es el líder de mi iglesia? ¿Quién es el pastor? ¿Quién es el que está ahí enseñándome? ¿Y qué me estoy alimentando? Si es de acuerdo a esto, gloria al Señor. Que el Señor lo siga bendiciendo. Pero si todo esto se le hace a usted como que, wow, ¿esto qué? Bueno, tenga mucho cuidado. Tenga mucho cuidado porque las personas tienen que madurar. La palabra madurar podemos traducirla a ser prudente, sensato, reflexivo, una persona adulta que cambió. Cuando usted ve una fruta, usted la ve que está creciendo y está ahí, no se la puede comer. Y cuando está madura, está perfecta, está en un tiempo perfecto. Bueno, las personas en el Señor tenemos que madurar. Y no tenemos que andar contendiendo ni poniendo en duda lo que ya sabemos. ¿Sí? No, es que ya ahorita mucha gente, lo digo así, se va a asombrar en el día que lleguen a la presencia del Señor. Porque no han querido entender, no han querido entender. Miren lo que dice aquí en Primera de Pedro 1:23, para que ustedes vean que estos llamados tienen que ser con un impacto en sus vidas, unas transformaciones 100% reales. Usted no se enfoque en su líder, que si él ya, que si él no, que si... Enfóquense en usted, que en el día del juicio usted se va a presentar solo y sola. ¿Sí? Usted tiene que estar preparado para ese momento, tiene que tener esa confianza del día del juicio. ¿Sí? No le dé miedo, pero vean lo que Dios ofrece, lo que Dios da, lo que Dios pone, y usted tiene que recibirlo. Dije Primera de Pedro 1:23, dice aquí que siendo renacidos no de simiente corruptible. Por eso es que en la escuela, en el seminario, en el aprender de memoria las cosas de Dios, tú no salvas ni Él se salva. Están perdidos los dos. Pretenden ser de Dios, pero están todavía afuera. ¿Entiende? Que nunca la profecía vino por voluntad humana. ¿Sí? Por mucho que predique bien ese hombre sin el Espíritu y a ti te encante, ese no es de Dios, ni tú posiblemente lo seas todavía. Esto es muy fuerte, pues la verdad. Dice aquí siendo renacidos, no de simiente corruptible. Un hombre es una simiente corruptible. Cuando nosotros somos renacidos del propio Dios. ¿Sí? Siendo renacidos, no de simiente corruptible, sino de incorruptible. Ahí está. Luego voy a explicar cómo. Por la palabra de Dios que vive y permanece para siempre. Fíjate eso. Una palabra que no es movida, una palabra que no es cambiada, una palabra que no es añadida ni es quitada. Ese es un verdadero creyente que no le tiene miedo a la palabra. La toma como es. Fíjate. Dice aquí, y aquí está el ejemplo de los humanos, porque toda carne es como hierba, y toda la gloria del hombre como flor de la hierba. Y la hierba se cae, y la flor se cae. ¿Ve? O sea que se acabó todo. Mas la palabra del Señor permanece para siempre. Dice, y esta es la palabra que por el Evangelio os ha sido anunciada. Entonces por eso les digo lo que les digo, de siempre escudriñar esto. Usted tiene que dejar todo, tiene que olvidar su doctrina. Si no es de acuerdo, se lo repito otra vez, a lo que está escrito, tiene que salirse, tiene que dejarla, tiene que buscar de Dios a la manera correcta. Y lo digo así porque hay mucha gente perdida. Por eso los hijos no quieren seguirlo a usted, ni el esposo, ni la esposa. Usted es el único que va y lleva a una persona y ya no regresa. Algo está pasando. Yo sé que hay guerra espiritual y no cualquiera quiere las cosas de Dios, eso lo sé. Pero Dios es poderoso para tocar a cualquiera. Para tocar a su hijo, a su hija, a su nuera, a su yerno, a sus nietos. A él tiene el poder, el Señor, en sus manos. Él es poderoso. Entonces entienda qué es lo que está pasando. Dice en el 2:1, desechando pues, vean y pongan atención aquí, volviendo un poco al carácter de nosotros,
Porque mucha gente dice, no, Cristo ya lo hizo, ya lo pagó. Y nosotros seguimos pecando, seguimos de desobedientes, seguimos negando al Señor porque no le creemos. Cuando negamos a Dios es que no le creemos. No es que usted le diga a alguien que no cree, que no es cristiano. Es que usted no cree lo que está escrito, usted lo está negando al propio Dios. ¿Sí? Por eso el consejo aquí es desechar pues toda malicia, todo engaño. Todo eso se tiene que desechar. Hipocresía, envidias y todas las detracciones. Vean eso. Las detracciones es el murmurar, el estar separando hermanos, diciéndole hermano es así, hermano es acá. Esas son las detracciones. Hermano, no vayamos porque el pastor una vez, hermano, a mí una vez, esas son las detracciones. Usted tiene que olvidarse de todo eso. Por eso dice aquí en el 2, ahora sí otra vez de unos niños, pero ya diferentes. Todas las que han sido mamás van a entender esto. Desear como niños recién nacidos la leche. ¿Sí? Oigan eso, como un bebé recién nacido desea la leche. Es lo máximo para él a esa edad. Pero dice aquí que es la leche espiritual no adulterada, porque hay gente enamorada de su religión. Y ahí podemos ver que es una leche espiritual que está adulterada, está cambiada, está transformada. Tiene cosas que no tiene que tener y le faltan cosas que tiene que tener. Ese es el adulterio, el estar cambiando, transformando, diluyendo, sacando, poniendo, quitando. Por eso entiendan que esto no es ni de cualquier religión ni tradición. Esto es absolutamente del Padre y de su Hijo Jesucristo. Entiendan que desees la leche como niño recién nacido. Dice, la leche espiritual no adulterada, aclara. Porque hay gente que se muere yo los he visto, en sus religiones. Y son bien fieles y no los saca nadie de ahí. Y cada vez se enamoran más de esta religión. Entiendan y entiendan. Dice, para que por ella crezcáis para salvación. Yo sé que no les gusta mucho ese término, porque dicen que ya el Señor lo hizo todo. Pero entienda que ese es un enredo del enemigo para que usted se pierda, se vuelva al mundo, se olvide del Señor, no le tema y haga lo que usted quiera. Y a la hora de su muerte, usted mismo va a dar cuentas. Eso es lo más triste. Por eso entiendan que nosotros no tenemos muchas opciones. La opción aquí es someternos a Dios, le guste o no le guste. No, que yo no puedo hacer. Muchos dicen, no, que Dios no me salvó para después quitarme la salvación. Bueno, es que ¿qué estás haciendo? ¿Qué es lo que estás haciendo? ¿Estás deseando a Dios o estás nomás contendiendo con el propio Dios? ¿Cuál es tu plan de cristiano? ¿Agradarle o estar siempre en contienda con Dios? Hay que entender todo esto. Dice, repito el 2, desear como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada. Y dice, ¿para qué? Para que por ella crezcáis para salvación. Luego dice, si es que habéis gustado de la benignidad del Señor. ¿Te fijas? La benignidad es el carácter bueno y amable que tiene Dios para tu vida. Si a ti no te importa eso, tú dices, eso es normal y así me gusta y así lo hago y Dios me cuida. Entiende que no se trata de que siempre estés bien, se trata de siempre estar en el temor a Dios. Un día estamos bien, agradando a Dios. Al otro día podemos estar enfermos y hasta ese mismo día morirnos. Entiende que esto se trata de agradarle a Dios y de vivir en temor todos nuestros días, sin importar lo que nos va a pasar. No se trata ya tanto de que Dios me guarde, que Dios me cuide. Eso es bueno, pero es mucho mejor vivir en temor, ¿sí? Porque Él ve todo eso. Miren, vamos a regresar a 1 Corintios, ¿sí? Y vamos a seguir leyendo, porque esto tiene que ver, lo repito, con el desenvolvimiento de las personas en las famosas iglesias. Ya hablamos de las lenguas, ya hablamos de todo eso. Dice aquí, en 1 Corintios 14, 21, dice, en la ley está escrito, en otras lenguas y con otros labios hablaré a este pueblo, y ni aún así me oirán, dice el Señor.
Entonces ahí está el ejemplo de las lenguas. Dice, así que las lenguas, pongan atención aquí, así que las lenguas son por señal, no a los creyentes. Entonces si a ti te encanta ir donde están hablando lenguas, que porque ahí está el Espíritu, siendo tú creyente, estás en un lugar equivocado, estás en el deseo equivocado en tu espíritu. Porque dice claramente que las lenguas son por señal no a los creyentes, sino a los incrédulos. Dice, y vea lo que tú ocupas, dice, pero la profecía no a los incrédulos, sino a los creyentes. Tú no le puedes dar una profecía a alguien que todavía ni siquiera se convierte. Le puedes hablar de lo que Jesucristo hizo, por supuesto, esa es la verdad. Pero las profecías, o sea, la carne sólida, el alimento sólido más bien, la comida más fuerte, es para los creyentes, para ir avanzando, ¿entiende? No te quedes como los demás, tienes que ir hacia adelante. No pongas los ojos en los hombres, me refiero a lo que ellos hacen y dicen. Tú tienes cosas mucho mejores que Dios te va a dar. Por eso aquí está. Pero la profecía no a los incrédulos, sino a los creyentes. Dice, sí, pues toda la iglesia se reúne en un solo lugar. Vean este ejemplo. Y todos hablan en lenguas. Y entran indoctos e incrédulos. ¿No dirán que estáis locos? Un indocto y un incrédulo es lo mismo. Un indocto es aquel que no es dirigido por nadie. Él solo anda caminando creyendo que así es la vida. Él es así y él tiene que hacer esto. O sea, no se guía por las reglas de Dios. Es un indocto. Y un incrédulo pues es similar. No cree en Dios, él cree, él trabaja, él guarda dinero, él hace esto, él hace lo que él quiere. Bueno, esos dos entran a una iglesia y los oyen a todos hablando lenguas. Lo primero que dicen, estos están locos, vámonos de aquí. Estando en pecado, estando en pecado de muerte, estando en todo tipo de maldad, así como estamos nosotros, lo que pasa, que los ahuyentan y se van. Ve lo que dice el 24, pero si todos profetizan, entre algún incrédulo, dice, pero si todos profetizan y entra algún incrédulo o indocto, ahí viene el contraste, la diferencia. Por todos es convencido, por todos es juzgado. ¿Qué está pasando aquí? Que cuando empiezan ellos y se meten y se sientan y el pastor o el que está hablando, está profetizando, está en el espíritu, esa palabra empieza a tocarlos a ellos. Y empieza a descubrir sus pensamientos junto con sus ideas y lo que tienen en el corazón. Y ellos es como Dios los trae ahí y Dios los va añadiendo a la iglesia. Porque les está hablando lo que están haciendo. Los está descubriendo el poder, la palabra de Dios los está tocando. ¿Entienden la diferencia? Lo repito, pero si todos profetizan y entra algún incrédulo o indocto, por todos es convencido, por todos es juzgado. Lo oculto de su corazón se hace manifiesto. Ahí está. Dice, así postrándose sobre su rostro, adora a Dios, declarando que verdaderamente Dios está entre vosotros. Eso es lo que es bíblico y lo que está escrito. Porque mucha gente tiene todo fingido, todo al revés. Tienen un amor que no es de Dios. Tienen un compañerismo nomás, como el que se ve en la tienda, como el que se ve en el trabajo, lo saluda, ¿cómo está? No, entiendan que no es así. Por eso es que tanta gente ya no regresa a sus congregaciones. Hay gente que no es para esto, hay gente que no es, la fe no es para todos, dice la Escritura, pero hay que ver cómo nos estamos portando nosotros allá adentro. Dice él, ¿qué hay pues, hermanos, cuando reunís cada uno de vosotros? ¿Tiene salmo, tiene doctrina, tiene lenguas, o tiene lengua, tiene revelación, tiene interpretación? Dice aquí él, hágase todo para edificación. O sea, todo tiene que estar en orden, pues. Dice, si habla alguno en lengua extraña, sea esto por 2, o a lo más 3, por turno, y uno interprete. Y si no hay intérprete, calle en la iglesia y hable para sí mismo y para Dios. ¿Y qué hacen ahorita? Se levantan y gritan y caminan y brincan y se van y hable y hable. ¿Eso es bíblico? Vean ustedes que si él dice y da una orden de que esa persona se calle y que hable para él mismo en voz más baja, quiere decir que sí lo puede hacer. Porque entonces si no, Dios estuviera mintiendo. Entiendan y empiezan a observar.
Empiecen a observar, porque ustedes están participando de eso también. Eso es lo que está escrito, eso es lo que Dios manda. Dice, así mismo los profetas hablen 2 o 3 y los demás juzguen. Eso quiere decir que cuando ellos estén hablando y profetizando en el Espíritu, los que están sentados están en el Espíritu y pueden ver. En lo que están hablando pueden probar el mismo Espíritu, si eso no es. Están juzgando, pero de la manera espiritual. ¿Sí? Porque todos supuestamente tienen la mente de Cristo. Así es esto, no se confunda. No se confunda con juzgar al hermano. Eso no tengo tiempo de explicarlo, pero eso es otra cosa totalmente diferente. No. Dice, y si algo le fuera revelado a otro que estuviera sentado, calle el primero. O sea, todo en orden. Dice el 31, porque podéis profetizar todos uno por uno, para que todos aprendan y todos sean exhortados. Algo que a la gente no le gusta. Lo que a la gente le gusta en las iglesias es estarse riendo. Es un espíritu de risa que está apoderado en todas las iglesias. Eso les encanta. Entonces vemos aquí que de acuerdo a lo que está aquí, pues mucha gente está todavía muy lejos de eso. Dice, por eso les digo lo que les digo acerca de los espíritus. Vean lo que dice en el 32. Y los espíritus de los profetas están sujetos a los profetas. Y alguien dirá, ¿cómo está eso? Bueno, dice el 33, porque Dios no es Dios de confusión, sino de paz. Entonces, ¿qué quiere decir? Que Dios, cuando está hablando a alguien en el Señor, no te va a confundir. No te va a confundir ni te va a dejar enredado o pensativo. Te puede dejar pensativo por lo que te dijo, pero no te puede dejar como, oh, ¿qué pasó con lo que yo creía? Tú tienes que recibir, si tú estás en el Espíritu y alguien en el Espíritu habla, tú eres edificado. Tú no te enojas, tú no rechinas los dientes, tú no te levantas y te vas a la cocina o te vas al cuarto allá donde están los niños, no, o te sales al estacionamiento. Tú te quedas y le das honra y gloria a Dios por lo que está diciendo este hombre. Si te fijas, dice aquí, pues Dios no es Dios de confusión, sino de paz. Y luego hay gente que no cree esto, porque lo que vamos a ver, mucha gente está en desacuerdo. Desde ahorita les advierto. Pero dice Pablo, como en todas las iglesias de los santos. Ahora, tu iglesia donde tú te congregas es como la de todos los santos que existen. Ojalá que así sea. Ojalá que así sea. Porque aquí hay una sola forma de actuar y de vivir y de andar, y es en el mismo Dios todos nosotros. Por eso les leía lo que les leía al principio. Todos los dones espirituales, pero es un Dios el que hace todo. Para que nadie tenga excusa y después andar diciendo que por qué están así, por qué piensan así. Es que tenemos que ver de dónde vienen todas las cosas. Aquí dice claramente, como en todas las iglesias de los santos, Abraham. Todas las iglesias de los santos podemos ver nosotros acá, este ejemplo. 1 Corintios 4:14. Vean ustedes lo que él dice aquí. El apóstol otra vez. Mucha gente no le gustaba las palabras del apóstol tampoco. Como hoy en día algunos de nosotros somos rechazados por lo que decimos. Eso es normal. Pero el hecho es todo esto. Dice, no escribo esto para avergonzaros, sino para amonestaros como a hijos míos amados. Todo lo que él escribía era en el amor del Señor, pero mucha gente no le gustaba. Hoy en día también. Pero así son las iglesias de los santos, las iglesias verdaderas. Tiene que haber esa palabra que penetre y deshaga todo pensamiento y todo error en las personas. Es lo que él está diciendo aquí. Dice en el 15, porque aunque tengáis 10,000 ayos o maestros en Cristo, no tendréis muchos padres, dice el apóstol. Pues en Cristo Jesús yo os engendré por medio del Evangelio. O sea que él los formó por medio de lo que Dios le decía. Fueron formados por el propio Dios, porque es lo mismo. Dice el 16, por tanto ruego que me imitéis. Ya estamos viendo cómo es la iglesia verdadera. Bueno, aquí están los ejemplos de Pablo. Alguien dice, no, Pablo, el gran Pablo era el hermano Pablo. Y lo ven como si fuera, no. Todo lo que Pablo hizo es porque obedeció y creyó y se sometió. Eso es todo. Pablo no era menos o más pecador que cualquiera de nosotros. Eso era lo mismo. Pero vean ustedes que él mismo está diciendo que quiere que lo imiten.
en la forma de ser, en la forma de guardarse para Dios, si lo podemos ver así. Por eso dice acá en el 17, por esto mismo os he enviado a Timoteo, que es mi hijo amado y fiel en el Señor, él lo sabía, el cual os recordará mi proceder en Cristo, ahí está, de la manera que enseño en todas partes y en todas las iglesias. Sí, antes de que metiera mano los hombres, tenemos nosotros que ver lo que está escrito. Que los hombres han metido tantas cosas en las iglesias de hoy en día que ya las han hecho una realidad. Ya las han hecho una verdad, como si el propio Dios las haya mandado. Y estos hombres las hayan celebrado y las hayan hecho. Hay que tener mucho cuidado con todo eso. Que a Dios no le agrada lo que usted hace sin el Espíritu. Como doctrina me estoy refiriendo. Y usted lo imponga en su lugar de donde usted se congrega. Y diga, esto es así. Hacemos esto porque esto es así. Y usted es el que está en el Espíritu, supuestamente. Tenga mucho cuidado. Porque antes no se hacía nada de lo que se hace hoy. Y alguien dirá, ese era otro tiempo. Bueno, pero es el mismo Dios y la misma palabra. Por eso no tenemos que ponerle celebración ni quitarle celebración, hacer lo que está escrito. De esa manera no vamos a tener ningún problema. Regresemos acá, ya casi vamos a acabar. En 1 Corintios 14, 34. Vean lo que va a decir acá con relación a las damas o a las mujeres. Dice, vuestras mujeres, ¿sí? Se dice, vuestras mujeres callen en las congregaciones. Ahora, ¿por qué? Vamos a seguir leyendo. Dice él, porque no les es permitido hablar, sino que estén sujetas como también la ley lo dice. Y vemos que en Génesis, el hombre se iba a enseñorear sobre de la mujer. Ahora alguien dirá, pero todos somos uno en Cristo Jesús. Ya no existe mujer ni hombre, ni todos somos uno. Bueno, si todos somos uno, está bien. Pero yo nunca voy a ser una mujer en Cristo, ni la mujer va a ser un hombre en Cristo, aunque seamos lo mismo. ¿Me estoy explicando? Yo como hombre tengo una posición y la mujer como mi mujer o como mi esposa tiene otra posición en Cristo como mujer, porque todo está en orden. Usted no se confunda, es que si usted no entiende, no declare cosas que no entiende. Pídale sabiduría a Dios antes de que hable o reciba algo que no es. Lo repito, vuestras mujeres callen en las congregaciones porque no les es permitido hablar, sino que estén sujetas como también la ley lo dice. Ahora, lo repito, si son de Dios, ¿cómo se tienen que sujetar las mujeres? Se tienen que sujetar a cualquier cosa que vaya en contra del esposo y en contra del pastor. Así es como se tienen que sujetar, ¿no? Existe un orden, aquí mismo está, en 1 Corintios 11:1. Dice otra vez Pablo, ser imitadores de mí, así como yo de Cristo. Vamos a ver. Dice, gloria al Señor, dice, os alabo, hermanos, porque en todo os acordáis de mí. Si se acuerdan de él es porque están obedeciendo lo que él dice, Pablo. Y retenéis las instrucciones tal como las entregué. Por eso son iglesias de los santos. Aunque tú le pongas el título a tu iglesia, el letrero afuera, la tuya se tiene que considerar una iglesia de los santos, de acuerdo a lo que vemos acá. Pero vean el orden, ¿sí? Para todos, las mujeres y todo. Dice, pero quiero que sepáis que Cristo es cabeza de todo varón. Ahí es donde está el problema ya para ellas. Hay alguien arriba de nosotros y ese es Cristo Jesús, de los varones. Y el varón es cabeza de la mujer. Nosotros, tal y como está escrito, cabeza de la mujer. En cuanto a todas las cosas divinas, de acuerdo a lo que leemos. El varón es cabeza de mujer y Dios la cabeza de Cristo. Entonces tú no te puedes brincar de posición y hacer lo que tú quieras como mujer, o yo como hombre como yo quiera, tampoco, contigo, o en este caso tu esposo, por si, pongamos ese ejemplo más bien. Entonces todo esto está en orden, por eso nadie se sienta mal por esto que se dice aquí, porque si usted es una mujer del Señor, usted está sometida a Dios y usted está dispuesta a cooperar con su esposo,
Obviamente estamos hablando de un esposo creyente. Dice aquí, si quieren aprender algo, pregunten en casa a sus maridos, porque es indecoroso que una mujer hable en la congregación. Y alguien dirá, wow, pero ¿cómo? Si ya existen hasta pastoras. Bueno, ¿eso quién las puso? ¿Está aquí? No está. Como pastoras estamos hablando. Profetizar, pues todas pueden profetizar. Pueden hablar del Señor, pueden hacer sus reuniones entre mujeres, hablarle a las jovencitas, enseñarlas cómo ser unas mejores mujeres en un futuro cuando se casen, cómo cuidar de la familia, cómo cuidar del marido, cómo cuidar de la casa, cómo cuidar de todo en cuanto al lado femenino. Es que eso es lo que es. Pero entiendan que lo que está aquí, mucha gente no le gusta, y yo sé que ahorita los que me están oyendo, me van a oír, van a estar en desacuerdo, pero yo tengo que hablar lo que está escrito, lo que Dios manda. Por eso lo que dicen aquí tiene que ver con aquellas que se aferran a no creer esto. Igual esposos, porque hay esposos que les creen eso también y se dejan manipular por ellas. Hay esposos que están ahí como que no existen y la mujer ya está pegando de gritos en el altar y él ahí cada vez se hace más chiquito. Entonces entendamos lo que va a decir aquí Pablo en el 36. Dice, ¿acaso ha salido de vosotros la palabra de Dios? Si Jesús salió del Padre, de ti no ha salido nada. De ti ha venido supuestamente la palabra. Y después la tienes que sacar. Y cuando tú la recibes, recibes la verdad. Tú no puedes hablar algo que Dios no te mandó, ni yo. Por eso Pablo dice, ¿acaso ha salido de vosotros la palabra de Dios? ¿O solo a vosotros ha llegado? O sea, tú nomás conoces de Dios y por eso te quieres imponer a las reglas todas que son del mismo Dios. No puedes hacer todo eso. Por eso dice aquí, si alguno se cree profeta, ahí está. Tú puedes profetizar como mujer. Y tú te crees profeta, está bien. Dice aquí, si alguno se cree profeta o espiritual, reconozca que lo que os escribo son mandamientos del Señor. No míos, yo no me inventé esto. Esto está escrito por parte de Dios. Entonces, si tú quieres ignorar, como dice aquí, dice, mas el que ignora, ignore. Así que, hermanos, procurad profetizar y no impidáis el hablar en lenguas, pero hágase todo decentemente y con orden. Y ya con esto voy a ir cerrando ya. Dice aquí, en cuanto a estas mujeres que se tienen que sujetar, lo podemos ver aquí mismo. Bueno, esto ya lo vimos, pero vamos a ver Efesios 2:20. Sí, porque es que entendamos que las mujeres sí se aferran. Yo las he mirado, muy pocas se someten, pero sí las he visto también, pero también las he visto muy aferradas en contra de lo que está escrito, y yo sé que me van a aborrecer por esto, pero yo no puedo negar lo que yo he visto y lo que yo he oído también. Entonces, aquí dice que, voy a repetir el 37, si alguno se cree profeta o espiritual, que vendría siendo lo mismo, ¿no? Alguien que se mueve en el espíritu viene siendo una persona usada por Dios. Si usted es usada por Dios, usted tiene que someterse a Dios. Y el someterse a Dios es someterse a su marido también. ¿Sí? Entienda, no se sienta mal, ni se enoje conmigo. Es lo que está escrito aquí. Dice claramente, son mandamientos del Señor, lo que Pablo escribe. Entonces vamos a ver que esos mandamientos, aquí en Efesios 2:20, yo voy a cerrar con estos dos. Efesios 2:20, gloria al Señor Jesucristo. Dice, vean lo que dice aquí, si son mandamientos de Dios, todo esto es bíblico, porque somos llamados a ser edificados sobre la doctrina de los apóstoles, donde el fundamento es Jesús. Vean lo que dice aquí, edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas. Pablo era un apóstol y era un profeta, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo. Por eso, no porque tengan título de apóstoles o de profetas vas a creer. Ellos tienen que tener el fundamento, la creencia, la doctrina de Jesucristo en ellos. Solamente son verdaderos apóstoles y profetas si ellos tienen como piedra el ángulo a Jesucristo mismo. Amén. Y ya con esto vamos a ir cerrando. Voy a cerrar con el Apocalipsis 22:6-7 y con esto voy a terminar ya.
para que usted quede bien completo, bien convencido más bien, de quién es el que habla dentro de un verdadero profeta. Dice el libro de Apocalipsis 22:6, dice, y me dijo, estas palabras son fieles y verdaderas. Bueno, ya sabemos todo lo que han venido hablando ahí. Tiene un punto y dice el Señor. Ahora vamos a ver quién es el Señor. El Dios de los espíritus de los profetas. Entonces hay que tener mucho cuidado con la desobediencia, con el aferrarnos a no creer a los verdaderos hombres de Dios que están hablando, profetizando en las congregaciones. Tenemos que honrarlos y tenemos que tener ese temor de Dios en nuestro corazón, obviamente para con todas las personas, más con aquellos que nos están hablando la verdad y nos están dirigiendo por el camino de santidad. Entonces, dice claramente que ha enviado el ángel para mostrar a sus siervos las cosas que deben suceder pronto. Y es exactamente lo que pasa en las iglesias verdaderas. Ellos están hablando y preparando, edificando al rebaño del Señor. Entonces, con esto los dejo. Y mi deseo en el corazón es que usted se vuelva siempre a Dios y se guarde en Él. Y no ande usted contendiendo con nadie acerca de que si es así o es acá. Lo que tenemos que hacer es concentrarnos, escudriñar las Escrituras, porque en ella está nuestra salvación. Amén. Dios los bendiga.